Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de bienvenida a la tercera webconferencia del curso Geopolítica y Desarrollo Humano. En esta oportunidad, en este momento, en esta web tercera y última, vamos a trabajar esos temas, una recapitulación de lo que es la geopolítica, luego la geopolítica contemporánea, en temas como el terrorismo, las migraciones, la era digital y el narcotráfico, y algunas pues historias de lo que fue de lo que nace la geopolítica. Para recordarles, como siempre, nuestra agenda de actividades. Estamos en la tarea 3, perdón. Ya estamos a pocos días de su vencimiento. El día 1 de agosto se cierra y damos inicio a la actividad final. Entonces es importante que presentemos nuestros aportes, nuestros avances para recibir la respectiva realimentación de parte del tutor. Bueno. Esa es la guía de actividades que tenemos en este momento vigente. Dice, la actividad consiste en seleccionar un texto contenido en la unidad 3 para su lectura y posteriormente realizar una ficha de lectura crítica de acuerdo con el texto socioeconómico. Realizar un resumen sobre el informe de desarrollo humano del PNUD para el año 2022. Entonces, de manera grupal se selecciona el texto contenido en la unidad 3 para su lectura y posterior realización de la ficha de lectura crítica, de acuerdo con el texto pues, que hayan seleccionado. Luego, en grupo, realizan realizan la ficha de lectura. El formato de lectura lo encuentran dentro del formato de la guía. Bueno, ahí está el enlace de la lectura. Y con base en la lectura, en ese enlace, van a realizar un resumen en español sobre la idea central del texto. ¿Cuál es la problemática actual que se destaca en el texto? ¿Qué soluciones y perspectivas plantean y cuál ha sido el comportamiento y diagnóstico de la problemática planteada por el escritor? En este caso, el resumen no debe sobrepasar una página, ¿sí? Entonces es un trabajo corto, muy interesante. Es un equipo para que por favor demos inicio para avanzar. Nos quedan 8 días más o menos de actividad, entonces es importante que le demos fortaleza ese trabajo, ¿vale? Que salgamos adelante. Bueno, vamos a recapitular un poco, vamos a retomar un poquito lo que es la geopolítica. Entonces recordemos, la geopolítica es una disciplina que analiza y explica la relación entre el espacio, territorio y las decisiones políticas. Es decir, se maneja o se desarrolla dentro de un contexto interdisciplinar. Son varias las disciplinas que están entrelazadas, que están vinculadas para dar pie y crecimiento, digamos, desarrollo a lo que conocemos como geopolítica. Pues obviamente se encuentra la política, así como las herramientas de manejo económico, está la historia, todo lo que la historia nos ha generado, todo lo que hemos aprendido, la sociología, el estudio de la sociedad, la geoestrategia, ¿sí? El espacio y la posición geográfica, la geografía social, la geografía agraria, la geografía económica. Bueno, son todas disciplinas que están íntimamente relacionadas unas con otras y a partir de ella nace lo que conocemos hoy como lo que es la geopolítica. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la geopolítica no solo por su definición como tal, sino por la cantidad de disciplinas que esta abarca, ¿sí? Es decir, aunque es una condición relativamente nueva, una condición económica relativamente nueva, pero pues nos damos cuenta que nos basamos en el comportamiento histórico, en el comportamiento de la sociedad, en la ubicación en nuestros países, en nuestras condiciones agrarias, en nuestras condiciones económicas, sociales, bueno, etcétera. La geopolítica se constituye en una disciplina privilegiada para analizar los factores que afectan la estabilidad. Perdón, permítame un segundito. Quería revisar si estábamos grabando, sí. La geopolítica se constituye en una disciplina privilegiada para analizar los factores que afectan la estabilidad política de los estados y de la región.
En la actualidad, el objeto de estudio de la geopolítica se centra en la seguridad y soberanía nacional. Nos damos cuenta de la importancia que tiene hoy por hoy la soberanía nacional, la cantidad de guerras, sobre todo que estamos mirando en Europa, las invasiones, bueno, etcétera, y cómo todos los países buscan la soberanía nacional. Hace unos días salió, en Colombia ganó un pleito territorial precisamente a Nicaragua sobre un espacio marítimo, y entonces estábamos peleando nuestra soberanía nacional. Ya llevábamos varios años en esa condición. Relaciones internacionales de orden político, económico, cultural, eh, bueno, etcétera, comercial, sobre todo, todas las relaciones, porque hoy por hoy nuestros países, nuestras economías, nuestra sociedad no pueden satisfacer sus necesidades a partir de de las capacidades endógenas de la región, sino que se necesita una cantidad de bienes y servicios provenientes de otras latitudes. Ya habíamos dicho que ningún país es capaz de producir todo lo que la sociedad necesita, y más hoy por hoy que el mercado está tan abierto y conocemos todos los beneficios del mercado. Entonces es importante tener esas relaciones internacionales. Los conflictos interestatales, que les había dicho, pues entonces están complicados, aparte de los conflictos interestatales por soberanía, por cultura, por religión, ¿no? Es bien difícil esa parte, pero es estudiado desde la geopolítica. Los megaproyectos de infraestructura que involucran a varios países para fomentar su desarrollo. Eh, Aquí en Colombia pues no tenemos todavía de ese tipo de proyectos, pero pues han habido las iniciativas, lastimosamente no se han concretado. Había hace algunos años un megaproyecto gigantesco de una vía que comunicara al Brasil con el Océano Pacífico, es decir, tenía que atravesar todo Colombia con una vía. Imagínense lo importante que hubiera sido eso, pero también pues el efecto que hubiera causado también negativo, ¿no? Era bastante grande. Y la integración económica, pues que ya sabemos que es como los países se interrelacionan unos con otros para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, a partir de los tratados comerciales, a partir de los acuerdos y demás condiciones, pues se ha generado la integración económica que empezó con la apertura comercial, y hoy por hoy pues ya estamos en unas etapas más avanzadas de lo que es la integración. Ya las políticas económicas no son solo para el país que las genera, sino para los países que, que se ven afectados, ¿sí? Porque nuestra política afecta a otras latitudes. Y hablando un poquito de la historia, pues brevemente, recordemos cómo era Europa. Miren, lástima que no esté en color esta imagen. Miren el mapa de Europa, cómo era antes y cómo fue después de la Primera Guerra Mundial. Digamos que en 1914, pues desde la Primera Guerra Mundial, perdón, se produjo un gran, o fue el último, pues gran diseño de lo que eran las fronteras de Europa. Ya en este momento se dio lo que se conoce como el colapso de los grandes imperios, y vio nacer a los países nuevos, es decir, esos imperios que venían hasta el siglo XIX ya desaparecen y nacen ya nuevos países a comienzos del siglo XX. Es así como en el siglo XX en Europa se inicia o está intentando mantener las fronteras, ¿no? Ya se había firmado el Tratado de París de 1814, se procuraba mantener las fronteras, y el Congreso de Viena en ese mismo año, 1814, pretendía mantener el equilibrio del poder del viejo continente, pero ese equilibrio ya se había derrumbado, ya se había perdido. Hubieron revoluciones en el siglo XVIII, la revolución de 1820, en el siglo XIX, perdón, la revolución de los 20, de 1830, 1848, bueno, se vio nacer a Bélgica, se vio nacer a Grecia, etc. Y se había buscado generar, se había formado el nacionalismo, se había aupado, digamos, es decir, se unían países para atacar a otros, ¿sí? Para hacer más débiles a otros. Y con esto, pues, se debilitó el Imperio Otomano, que todavía venía, el Imperio Austrohúngaro, bueno, y se dieron lugar a las unificaciones de Alemania,
las unificaciones alemanas y la italiana. Se presentan entonces cambios fronterizos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el mapa político, digamos, a partir de 1914 cambió completamente en Europa. Entonces, es así como en 1914 Europa estaba dividida en tres grandes grupos, en tres bloques de estados, digamos. Por una parte estaban las potencias tradicionales como Francia, el Reino Unido y Rusia. Imagínense la potencia, Francia, Reino Unido y Rusia. Francia y Reino Unido que venían de guerras de siglos. Y ya pues miramos cómo en esta época están unidos y se convierten en esa gran potencia de uno de los bloques europeos, Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Qué querían ellos? Pues querían mantener el orden establecido el siglo atrás, en el Acuerdo de Viena, como les dije hace un momento. Otras potencias que estaban estructuradas, pero pues que se habían debilitado, sobre todo por el nacional, sobre todo por la corriente nacionalista que se estaba presentando, estaba compuesta por los austrohúngaros, ¿sí? Y los otomanos. Y obviamente, pues, y el tercer bloque del que les estaba hablando, estaba compuesto por la recién unificadísima Alemania e Italia, digamos, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede durante este periodo en la Primera Guerra Mundial? Pues hay un juego de alianzas bueno, que llevó pues a enfrentar a las grandes potencias tradicionales agrupadas en lo que se conocía como el Triple Entente. Ahora les explico qué es el Entente. En esa época, o hasta ahora se le conoce como el Entente Cardinal. Contra, sí, la otra parte era las potencias que se encontraban en declive, como les había dicho, que eran las austrohúngaras y los otomanos. Bueno, esta Primera Guerra Mundial, que se presentó entre 1914 y 1918, fue la primera vez en la historia de la humanidad que Europa y el mundo quedaron divididos en dos bloques, ¿sí? Por un lado estaban las potencias centrales, lo que se conocía la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y por otro lado estaba el Triple Entente, que está conformado por Francia, el Reino Unido y Rusia. Imagínense la potencia de esos dos grandes bloques europeos. Entonces los dos bandos, estos dos grupos se mantuvieron en conflicto, pero existió la intervención de otros países y el cambio de bando de Italia pues llevó a la finalización de esta guerra. Les digo que hubo un cambio de bando de Italia porque Italia comenzó con las potencias centrales eh, y a medida que avanzó la guerra, el gobierno italiano pasó a apoyar al otro bando. Entonces eso fue lo que llevó a que la guerra terminara. La otra parte de la guerra, de los contrincantes, eran lo que les dije, el Triple Entente, que estaba conformado por el Reino Unido, Francia y Rusia, pues luego se les unió Italia. Estos fueron tres ejes fundamentales. eh, pero antes de que termine la guerra en 1918, eh, se retiró Rusia, se retiró en 1917. Bueno, ¿qué es la Triple Alianza que les había dicho? La Primera Guerra Mundial nace o aparece por un asesinato, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Él era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Este asesinato pues desencadenó una guerra, en la Primera Guerra Mundial, en junio de 1914. Austria-Hungría, que pues era de donde pertenecía el archiduque, fue la primera potencia en declarar la guerra y se convirtió en pilar fundamental de la Triple Alianza que les había nombrado. Sin embargo, los continuos combates contra Rusia, Serbia, Rumania, Italia y el desgaste de la guerra y de las revueltas internas que tenían estos países provocaron la desaparición del imperio en 1918, del imperio austrohúngaro.
es decir, Australia, ¿no? El mayor apoyo que recibieron los austriacos fue del canciller del Kaiser, perdón, del Kaiser Guillermo II, era líder del Imperio Alemán. Alemania estaba brava, estaba enemistada con Francia en aquel entonces, desde la guerra franco-prusiana, que fue en 1870-71. Y en ese nuevo conflicto, pues en esa nueva guerra se presenta la oportunidad de atacar a su enemigo. El primer paso, lo primero que hizo este Kaiser fue entonces conquistar Bélgica. Como consecuencia de esa conquista, el Reino Unido, hasta entonces neutral, le declaró la guerra a Alemania. Entonces, démonos cuenta cómo se van formando las guerras, por eso la guerra mundial, porque estaba involucrada pues prácticamente toda Alemania. Volviendo al Triple Entente, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado por un nacionalista de Serbia. Serbia, pues ahora es un país independiente, pero en aquel entonces quería independizarse del imperio austrohúngaro. Pues obviamente ya no existe el imperio austrohúngaro, ¿no? Ya se dividieron en varios países. Y a raíz de esto, de que se querían dividir, de que Serbia se quería separar, entonces los otros países, Austria y Hungría, le declararon la guerra a Serbia. En ese momento fue cuando Rusia apoyó a Serbia, porque Rusia, recordemos que perteneció después a la URSS. Obviamente, pues los rusos tenían aquí sus propios intereses porque pues, querían imponer el dominio suyo en los territorios de Prusia Oriental y Galicia, que formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Eh, bueno, aquí el zar de Rusia se involucró en la guerra, pues básicamente desde el comienzo, desde el principio, pero no estaban como preparados, digamos, para la guerra y por eso se llevó a que millones de soldados murieran, millones de soldados rusos. Además tenían escasez de recursos, la población era pobre, bueno, etcétera. Entonces había una crisis interna en Rusia que llevó a que el país se retire antes de que la guerra termine. Se retiró en el 1917 y la guerra terminó en 1918. Otro país que empezó desde el comienzo de la guerra fue Francia. El objetivo de los franceses era que mostrarse como una de las grandes potencias europeas y y recuperar territorios de Alsacia y Lorena que se encontraban en manos de los alemanes. Sí, eso fue desde la guerra franco-prusiana, que los alemanes tenían esos territorios y Francia los quería recuperar. Eh, Desde el punto de vista marítimo, el Reino Unido siempre ha sido una potencia en el mar. Eh, Sin embargo, en esos momentos se mantuvo neutral, hasta que, recordemos que los alemanes invadieron a Bélgica, entonces ahí fue cuando Inglaterra ya entró al conflicto para defender a Bélgica. Al Reino Unido o a Inglaterra, pues se le unió Francia, y pues digamos que los dos, Francia y Reino Unido, se unieron para detener el avance en el frente alemán, en el frente occidental alemán, en las fronteras que tenían entre Francia, Bélgica y Alemania. El apoyo de Estados Unidos en ese momento pues permitió desbloquear la situación y llevó a la ganancia pues de los alemanes. Esto fue, Esos digamos fueron los principales protagonistas de la Primera Guerra Mundial, eh, aunque pues digamos que más o menos unos 30 países que participaron en el conflicto, o mejor, digamos que existieron otros países, ¿no? Otros 30 países, aparte de los que les mencioné, que participaron en el país, en el conflicto. Bueno, eso con respecto a la Primera Guerra Mundial. Miremos la Segunda Guerra Mundial. Miren en ese mapa, Rusia no aparece como Rusia, sino como URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues Rusia se estructura en una gran cantidad de países que conforman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero luego han venido separándose los países y tomando nuevamente su soberanía nacional. eh,
y pues eso ha generado pues varios conflictos y nació pues digamos a partir de ahí lo que hemos conocido como la Guerra Fría. Pero bueno, digamos que la Segunda Guerra Mundial, primero que pues es el conflicto más mortífero de la historia. Eh, Se contó pues con el mayor número de contingentes, los países estaban divididos en aliados y las potencias, bueno, y las potencias del eje. Concluyó esta guerra en 1945 y el balance fue terrorífico. Millones de muertos por todo el mundo, entre soldados y población civil, y una Europa que estaba completamente arrasada por las bombas. El hambre, la miseria y la destrucción hicieron eh, una mella, dejaron cicatriz, digamos, en las personas que lograron sobrevivir. Ocurrió lo mismo en Japón, recordemos en Japón, uno de los principales aliados de Alemania. Japón, tras su cuento enfrentamiento con Estados Unidos, pues fue la guerra de frente, digamos, con Estados Unidos en la guerra del Pacífico, sufrió pues el bombardeo de las principales ciudades y la detonación de dos de las bombas atómicas, ¿no? Que hoy está, no es para el cine, no es para hacer publicidad, pero recordemos que hoy está la película en cartelera que nos cuenta la historia de cómo aparecieron estas bombas. Se me escapa el nombre de la película, pero bueno, está en cartelera en este momento. Bueno, los países que conformaron el eje de la Segunda Guerra Mundial, bueno, estaban eh, la, la conocida como la Alianza del Eje, fueron Alemania, Italia y Japón. Hungría se unió a ellos ya en 1940 y Rumania también se une a ellos en el mismo año, 1940. Estaba Eslovaquia, que dependía política y económicamente de Alemania, pues estaba con ellos. También se les unió en ese punto de países Bulgaria. Y Yugoslavia lo hace por allá por 1941. El Estado, o lo que se llamaba el Estado Independiente de Croacia, se unió a la Segunda Guerra Mundial en 1941 y 4 días después de esto se une Finlandia. Bueno, ¿qué pasó? Pues hubo la invasión, la famosa invasión a Polonia de parte de Alemania. Entonces, mediante la llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago, Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, dando inicio de esta manera a la Segunda Guerra Mundial. Gracias al rápido avance, bueno, de los alemanes llegaron al centro de Polonia y desde Prusia, los alemanes lograron tomar el sur del país, mientras que el puerto de Danzig fue acorazado, ¿no? Bueno, aquí tenemos, pues ya conocemos lo que pasó con las estrategias de Hitler y todas las situaciones de esta guerra que trajo al mundo entre 1939 y 1942. Eh, Durante esa Segunda Guerra Mundial, Alemania buscó derrotar a sus rivales en una serie de campañas, de estrategias. Y una estrategia conocida como la guerra relámpago fue que se tomó posesión de Polonia. Entonces Alemania agredió a partir de esas estrategias, pues una parte gigante de Europa, digamos, y se mantuvo como ganador, como triunfante durante la guerra por 2 años, ¿sí? Eh, Hubieron países, pues atacaron Polonia en el 39, Dinamarca en el 40, Noruega en el 40, Bélgica en el 40, Holanda también en el 40, Luxemburgo en el 40, Francia en el 40, Yugoslavia en el 41, Grecia en el 40. Pero a pesar de todos estos triunfos y toda esa invasión que ya tenían, no pudieron derrotar a la Gran Bretaña, pues que estaba protegida, eh, digamos que tenía la geografía de parte de ellos, que es el Canal de la Mancha, y pues aquí se encontraba la Real Fuerza Marina de Inglaterra.
Bueno, ¿qué más les cuento de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, empieza a decaer la Alemania nazi entre 1942 y 1945. eh, digamos, recordando, pues, digamos, la batalla de Berlín, que sería la última gran batalla que tuvo lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en abril del 45, comenzó el 16 de abril exactamente del 45, tras el inicio de una gran ofensiva que tuvo la Unión Soviética sobre la ciudad, que era la capital del Tercer Reich. Sí, pero ya estaba en posesión de sus enemigos y finalizó el 2 de mayo. Son 14, 16 días de una guerra intensa en estos días. Entonces, los defensores de Alemania se vieron obligados a rendir la ciudad, y el 30 de abril del mismo año Hitler se suicidó en el búnker junto, pues, a su esposa, era Eva Braun, ¿sí? Y pues dicen que algunos de sus altos cargos y seguidores más incondicionales, pero pues también hay teorías de que Hitler no se suicidó, sino que apareció un, un doble, digamos, ¿no? Que el que se suicidó fue un doble de él, que es una estrategia que han utilizado varias personas, varios personajes. Bueno, a partir de esto nace lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto ya más político, ideológico, que se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No hay un conflicto bélico como tal, sí, sino que pues es un conflicto entre las dos potencias por demostrar cuál era la más fuerte. Entonces, mostrando el capitalismo de Estados Unidos frente al comunismo de Rusia. Ese término, ese concepto de Guerra Fría se fue atribuido por primera vez en 1945 por un escritor británico que se conoció como George Orwell. Él escribió una novela en 1984, eh, y ahí pues ya trae a colación el término la Guerra Fría, pues, y ya es conocido en todo el mundo. Eh, Esta Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue marcada por los bombardeos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, pues este escritor, este señor George Orwell, usó el término en un ensayo, el término Guerra Fría, donde presagiaba que dicho escenario desaceleraría o frenaría, digamos, la guerra abierta, el enfrentamiento bélico como tal, y daría lugar a un estado, a una guerra que lo llamo, pues, un estado permanente de guerra fría. ¿Qué características tiene este tipo de guerra fría? Pues primero que se presentó la polarización del mundo, la disputa entre estadounidenses y soviéticos,